Bien, hermano, aquí estamos en el capítulo 4 y vamos a hablar algo relacionado completo del capítulo 4 en la parábola que se están nombrando. Primero, al llegar a este capítulo tenemos que ir comprendiendo que la narración ha contado de tanto la incredulidad de las personas y de cómo el reino va dando luz en la doctrina, en las palabras de Jesucristo, pero cómo los corazones en oscuridad, muchos se van apretando, otros se van abriendo, otros se van dando, otros se van endureciendo, algunos lo siguen, otros lo siguen para acecharlo, otros le siguen para hacer preguntas. Y así, tenemos todo eso público, que está tanto la gente como los fariseos, los escribas, su propia familia, y vemos cómo es que hasta este momento la narración ha contado tanto en la parte positiva como el asombro que hace el reino, pero también en la parte negativa, con las dudas, con los problemas de interpretación de ellos, y cómo el sistema legal y político está en contra ya de él. Ahora, es importante rescatar lo que dice este capítulo 4, cuando el Señor llega y le dice, aquí la estamos buscando, que tienen que aprender esta parábola, que tienen que aprender esta parábola. Entonces, ¿por qué? Porque tiene relación con las otras. Dice, ¿no sabéis esta palabra? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y el escritor reparte aquí estas parábolas y no están asociadas. Tenemos que reconocer que este libro de Marcos no está asociado con los otros libros. Es el primer libro, es el primer libro. Y no tiene un punto de vista de que van a haber otros libros, sino que es el primer libro que está asociado a estas palabras, a estas parábolas. Entonces tenemos que darnos cuenta que el narrador tiene estas parábolas y las va a dar a conocer. Entonces, primero vemos esto que es que le enseña la parábola del sembrador. Y aquí vemos que el énfasis es las tierras, ¿cierto? O los lugares donde ha quedado la semilla. Entonces vemos los que están junto al camino, los que están en los pedregales y los que están entre los espinos. Y lo otro, lo que cayó en buena tierra. Ellos, en su razonamiento de la parábola, ellos van comprendiendo lo que, en cierta manera, lo que le está enseñando el Señor. Para que usted piense que no es que el Señor le hablara en chino, sino que ellos comprendían eso, que era un pueblo que sabía de esto. Y reconocía esto. Así que había un razonamiento y hay una comprensión, un entendimiento. Pero hay un nivel. Un nivel. ¿Por qué? Entonces, él entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, ahora el otro nivel, el segundo nivel, por así decirlo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, o sea, las verdades fundamentales del reino. Más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Van comprendiendo, porque la parábola ellos van entendiendo, van razonando, pero hay un problema que es la incredulidad. Ese es el problema. Entonces, la parábola, como hemos visto la del sembrador, ellos reconocen que hay ciertos tipos de tierra que no ha crecido, pero hay otros que va a crecer. Entonces, ellos van comprendiendo. Pero aquí le va a enseñarle más el misterio del reino. Eh, porque acá, bueno, hemos ya conversado de eso, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se convierten y les sean perdonados los pecados. Este no es un incentivo para dejar al pueblo en la oscuridad, no. Este es el gran problema de la incredulidad del corazón del hombre. Porque dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. O sea, que ya es un problema del propio corazón. Es el propio corazón el que no quiere más allá de recibir de él. Tenemos el camino del arrepentimiento dado por Juan el Bautista, que se ha nombrado en los 4 evangelios, y que es él el primer pregonero, y que dice, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, ¿cierto? Y él también lo nombra, quién es él. Entonces, este es el camino que el Señor ha puesto, y hay que entrar por ahí. Y estos se habían arrepentido y seguían la creencia de lo que estaba hablando Juan el Bautista sobre el Señor Jesucristo. Entonces, pero otros no se habían arrepentido, otros lo miraban a distancia, y así, algunos iban para allá para sanidades, pero no lo recibían así, de esa manera. Entonces está eso, el problema del corazón del hombre. Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? Y aquí el Señor le enseña que sobre lo que es esta palabra, que es, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, ¿se da cuenta? Ese es el problema del corazón, se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Un ejemplo de ello también es, ¿se acuerdan cuando el Señor le iba con el paralítico, le iba a perdonar el pecado y ellos cavilaban en sus corazones? ¿Y quién es este? Solamente Dios puede perdonar el pecado. Entonces, viendo, veían y todo eso, pero no lo podían recibir, no lo podían. Entonces vino Satanás y les quitó esa palabra en el corazón. Estos son
Asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí también vemos el otro ejemplo, podemos ver sobre esto de recibir con gozo la palabra, pero después, ¿qué ocurre? Esa tribulación o esa persecución. Y vemos que después las autoridades estaban en contra de Jesús y en contra de las autoridades, el pueblo no podía ir tampoco. Entonces el pueblo llega y empieza también a alejarse del Señor también, ¿cierto? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa cuando la palabra ya tiene otro sentido en el corazón del hombre. Y piensa que ese sentido de su afán, de su afán, de su riqueza. Entonces vemos que la palabra entra, pero hay cosas que están en los corazones que están allí y que eso es lo que va a ocurrir con la palabra. Después le dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces aquí podemos ver cómo es la visión de que la palabra está enseñando eso. Los que oyen, la reciben y dan fruto. Y esto de oír y recibir y dar fruto, ahora lo va a dar a conocer. Va a dar a conocer cómo es que esto se hace. Bueno, en el verso 21 dice así, también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Entonces, ¿quién es la luz? Es el reino de los cielos, el reino de Dios. Dios es luz allí, dando a entender toda su doctrina. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que haya de salir a la luz. Todo es la doctrina, el reino de los cielos. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Y les dijo también, ahora hay que tener esto. Mirad lo que oís. ¿Cómo lo voy a mirar? Porque con la medida con que medís, o sea, la mirada tiene que ver con una medición. Mirad lo que oís. En otras palabras, midan lo que están oyendo. Porque con la medida con que midan, os serán medidos. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces, ¿a quién estamos mirando? Estamos mirando a un hombre que está dando a conocer el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Quién es? Entonces estamos viendo que está Dios obrando en él. Entonces, ellos empiezan a medir, a medir. Tenemos a Pedro, como es que él llega y dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tu nombre será Pedro. ¿Hubo algo en el corazón de Pedro que no hubo en los otros? Claro que sí, claro que sí. Vemos después a Pedro con una revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos la otra medida, porque con la medida que medid, os será medida, se da cuenta, y se os añadirá a vosotros. ¿Quién añadió? El Padre va añadiendo. Luego Pedro llega y dice, bueno, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y va recibiendo más, ¿cierto? Va recibiendo más. Y así, como se le dice también a Natanael, eh, que dice que lo vio cuando estaba debajo de la higuera, y él dice, y también le dice, cosas más grandes que estas, verás, y él llega y dice, eres tú el... Bueno, vamos a buscarlo para no ir con... Vamos a ir a buscarlo aquí, en el Nuevo Testamento, en Juan, Natanael, capítulo 1, verso 28. Y los primeros discípulos, acá está, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Hubo algo? Claro que hubo algo. Este llegó y creyó, dice, mira cómo le dice, habían ido dos a buscar, dice, a estar con el Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había ido a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se da cuenta que hubo algo en el corazón de él. Y aquí está el de Natanael, que le dice a Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera de mí. Y respondiendo Natanael dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores de que estas verás. Y dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces nos vamos dando cuenta que con la medida que medís, os será medido. Y le dice también eso, mirad lo que oís, porque con la medida que aunque medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará. ¿Se da cuenta? Se le dará.
¿Quién? El Padre le va a darle más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y cómo blasfemaron ellos con los escribas de él? Que él tenía el espíritu de Belcebú. Y él llegó y dijo, no, ahí tengan cuidado, de ellos. Porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo se hace reo, ¿cierto? Entonces ya es... entonces ahí llega y le dice, ustedes están yendo muy, muy lejos. Y claro, porque... Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y cuando la persona ya se le ha quitado eso, ellos pensaban, ellos dijeron, no, este no es nada. Este por el espíritu de Belcebú hace las cosas, aún lo que tiene se le quitará. ¿Se da cuenta? Más oscuridad. Y así es como está la persona hoy en día. Cuando tiene y cuando no tiene. Nosotros tenemos gracias al Padre, que nos ha dado a revelar el Hijo. Bueno, sigamos. Estamos hablando de una buena tierra. ¿Cómo es que se hace la buena tierra? Entonces, primero, la luz. El reino de los cielos se ha acercado. No hay, dice que todo se va a dar a conocer. Luego, mira lo que oís. Empiecen a medir lo que están oyendo, ¿cierto? Reciban. Vayan recibiendo porque se le va a ir dando. Tercero, la palabra acá dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Se da cuenta? Sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios y el Padre da a revelar a su Hijo y el Hijo da a conocer al Padre. El hombre en su corazón no sabe cómo, pero esto se va dando a conocer, se va dando a conocer día y noche sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y así es cuando empieza a reconocer el reino de los cielos en toda su doctrina. Primero hierba, empieza a reconocer esos pastos. Luego espiga, y a la madurez. Después grano lleno en la espiga. ¿Listo para qué? Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Y para qué se saca la espiga? ¿Para qué se saca los granos? ¿Para qué? Para mostrarlo así, aquí están los granos. ¿Qué es lo que se hace con los granos? El pan. Y ya están listos ya para alimentar a otros. ¿Para alimentar a otros con qué? Con la misma semilla que han recibido. Y se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y así, este es lo que viene de sí en sí, es el Padre que da a conocer a su Hijo y el Hijo que da a conocer al Padre y el corazón del hombre va viendo cómo es que Él se va dando a conocer. Mientras más recibimos y mientras más luz y la medida con que vamos recibiendo. Luego viene, decía también, aquí haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. ¿Se da cuenta? Es la más pequeña. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un hombre a un hombre como nosotros, como lo están viendo ellos, y ellos como dicen, pero si este no es el hijo de José, este no es de Nazaret, puede salir algo bueno, decía Natanael. ¿No te dijo el carpintero? Y cómo es que le dice en dos capítulos más adelante, capítulo 6 me parece que llega y le dice que por la incredulidad de ellos, él no pudo hacer más milagros. Entonces, estamos viendo que es un gran problema el ser, por eso dice que es insignificante, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ellos lo menosprecian. No es este, es un menosprecio que hay por la misma altivez de las personas. Pero después de sembrado, tiene que morir primero, ¿cierto? Entrar a la tierra. Crece. Eso no habla de resurrección, ¿cierto? Crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, para que el reino de los cielos se ha acercado y para que traiga muchos hijos al reino y para que vivan bajo su sombra. Eh, y así, como tan insignificante, pasa a ser lo mayor de todo en el corazón del hombre. Por eso, vemos la cruz entre los malhechores, pero después el Espíritu nos da la revelación de la cruz y podemos ver la riqueza de la gracia, la riqueza de la salvación, la riqueza de la justificación, de la sabiduría, de la redención, el derramamiento de la sangre, de la piedad, del amor. Y vemos todo ese fruto, toda esa luz, vemos más allá de lo que podíamos entender. Para los hombres es insignificante, ha muerto uno entre los malhechores. Pero luego crece ese entendimiento y a nosotros ya nos es el poder de la palabra de la cruz. Así. Entonces todo tiene que al hombre natural es displicente, pero para el espiritual es el Señor. Es el Señor. Luego de esto dice, entonces aquí vamos viendo que esta parábola se da cuenta cómo llega a ser esa buena tierra, el que decía ahí, estos son los que acá está, oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. ¿Por qué? Todo eso porque ese crecimiento del reino de Dios en el corazón del hombre. Y aquí lo está dando a conocer. Primero la luz, luego miran porque se le vaya dando, luego vayan dando a conocer que el mismo Padre vaya dando a conocer a su Hijo y ustedes van a ir dando más. Y luego de eso, ya un crecimiento completo. Las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, a 100 por uno, los hijos del reino. Y así,
con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, porque estamos hablando de eso. ¿Por qué conforme a lo que podían oír? Porque este libro se está narrando de esa incredulidad, de la dureza que tienen los fariseos. Hemos visto, como yo les decía, bueno, ¿y por qué los tuyos ayunan? ¿Por qué tú comes con los pecadores? ¿Por qué tú aquí? ¿Por qué tú acá? ¿Por qué acá? ¿Por qué acá? Entonces esa dureza. Pero para otros sí, para los publicanos, los pecadores, bueno era. Él ha venido a sanar a los enfermos y así ellos han recibido y recibido y recibido. Y así. Y aquí, bueno, tenemos el último que hemos visto que siempre el último, acá dice, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, les anunciaba todo. Y aquí, y aquí empieza otra forma del narrador de dar a conocer este evangelio, porque ya empieza en algo en particular. Él empieza a tratar con los 12 y con los discípulos. Y aquí es cuando ya es también la parte importante para esa audiencia que oía esto y para nosotros también. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también en él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen con asombro? Entonces aquí ya hay como él se está dando a conocer a nuestros propios corazones cuando él llega y dice, vamos para allá. Pero ocurre algo y el Señor está provocando, ¿qué cosa? Esa, esa confianza, esa fe en Él. Por eso es el camino del Señor. En el camino del Señor ahora van a ir ocurriendo cosas, pero Él nos dijo, pasemos al otro lado. Van a ocurrir ciertas cosas, porque el Señor nos quiere ir enseñando que nos despojemos de nuestros miedos para una confianza plena en Él. Bueno, Dios nos bendiga.